quiero ser preciso con esto porque vamos a hablar de algo que yo creo que es muy grave y al mismo tiempo es un caramelo de madera. Ayer Milei arrancó la conversación aludiendo a una listita de periodistas para meter presos. Míralo. Se nos dio, vos fijate que... Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y a los funcionarios que tengo que echar. Digo, La nota que van a salir de esto. Por Dios. Bueno, esto decía anoche Milei, los periodistas que tengo que meter en cana. Cuando yo lo vi, esta parte la vi, dije, bueno, el gobierno vuelve sobre este caramelo de madera con el que busca ejecutar la agenda setting. La agenda setting es algo que hacen todos los políticos, que es fijar la agenda con lo que le interesa que se hable en el día, ¿no? Es decir, todos los días, en su momento, no sé, Carlos Corach, en el gobierno de Menem, fijaba agenda setting haciendo una conferencia de prensa a las 7 de la mañana en la puerta de su casa. Entonces decía, bueno, los temas que el gobierno quiere que se difundan o la conversación pública de la jornada pasa por acá. Era bastante rudimentario, porque bueno, el método era el que tenía disponible. Mobileros, él mismo hablando en la puerta de su casa. Me refiero al ministro del Interior de Carlos Menem. Hoy es más sofisticado, pero la intención es la misma. La intención del gobierno es que se hable. Porque aparte el gobierno sabe que los periodistas tenemos la pulsión a hablar de nosotros mismos. Naturalmente. Sí. Tenemos la pulsión de considerarnos relativamente importantes, cosa que para mí es un error. No porque no lo seamos, sino porque no somos más importantes que nada ni que nadie. Pero bueno, el gobierno sabe que los periodistas tenemos la pulsión de hablar de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace? Nos tira el caramelo de madera con agresiones constantes y permanentes a periodistas, incluso con nombre y apellido. Ahora, ojo, porque, como decimos acá, el caramelo de madera tiene un efecto distractivo, pero puede hacer daño. Puede hacer daño, te lastima los dientes, ¿no? Si viene con azúcar impalpable, ¿no? Caramelo de madera con azúcar impalpable, te puede generar caries. Si te lo tragas, te puedes ahogar. Entonces, que sea un caramelo de madera, que sea una distracción del gobierno, la agresión a los periodistas no le quita peligrosidad. Y lo vivió el Destape con Roberto Navarro, que fue agredido en un ámbito público de manera violenta. Y otra vez hoy el Destape es sujeto de un hecho grave en materia de agresión a la prensa, que es la denuncia que el penal que el propio Milei formuló por calumnias e injurias contra nuestro compañero Ari Lijalad. Circunstancia de la que nos enteramos hace un ratito. Javier Milei, denunciante, Ari Lijalad denunciado por calumnias o falsa imputación, injurias, delito que para periodistas había sido derogado por Cristina Kirchner en su momento a partir de una causa que había llevado a la corte, que era el caso Kimmel. Bueno, ahí estamos viendo la denuncia de hoy del presidente Javier Milei. Está en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6. No sé quién es el juez federal 6. Si me pueden pasar el dato, genial. Pero digo, estamos hablando de un presidente denunciando a un periodista porque se siente ofendido a partir de una caracterización, en este caso, que hizo nuestro compañero Ari Lijalad respecto a determinadas afirmaciones de Milei que lo emparentan con el fascismo, con ideas filonazis. Bueno, no solamente es nuestro compañero Ari Lijalad el denunciado en este caso, sino que también, aparentemente por las mismas razones, están denunciados en otras causas paralelas Carlos Pagni, periodista de La Nación, y Viviana Canosa. Aunque Milei tiene un largo entre... Daniel Rafecas es el juez, gracias. Daniel Rafecas es el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, sobre quien recayó el tratamiento de esta denuncia. Entonces, veíamos anoche al presidente frente a un grupo de grupis planteando armar listas negras de periodistas a ser denunciados, pero no a ser denunciados, porque lo que se decía ya ayer era meter presos. Y una denuncia penal puede contener
En general, las denuncias penales tienen como sanción la prisión. A diferencia de las demandas civiles que tienen... Las demandas civiles tienen como pena una pena económica, una sanción económica. Las demandas penales tienen como consecuencia la supresión por un tiempo determinado de la libertad individual, la prisión. Entonces ya anoche se dijo algo y hoy se ejecuta. Es muy peligroso, más allá de que sea una distracción. Y nos pone a nosotros en un lugar que es bastante incómodo, que es tener que salir a hacer frente a una distracción. Yo, Sí. la verdad, prefiero hablar de lo que hablaba hace un ratito, porque es lo que le interesa a la mayoría de la gente en Argentina, que es que la guita no le alcanza, que la guita no le alcanza por Milei. El gobierno sabe que su plan es un plan de hambre, pero alimenta el debate público con este tipo de distracciones que no podés omitir. ¿Cómo vas a omitir que denuncian a un compañero, en este caso del Destape, después de la agresión violenta que recibió Roberto Navarro? O sea, ya estamos hablando de una secuencia de agresiones violentas contra el Destape, porque está en nombre de nuestros compañeros, pero al mismo tiempo, la verdad, todos nos empezamos a sentir agredidos y por lo tanto, eventualmente hay quien pueda sentir esta agresión como un limitante. ¿Por qué no? El miedo es una... El miedo, digamos, a ser agredido, a ser violentado, es parte de la condición humana. No es cuestionable. Y ese es el objetivo de este tipo de agresiones. Luis, vas a decir algo. No, que de hecho ayer en la entrevista que le hicieron a Milei en Carajo, una de las cosas que negaba Milei es la asimetría de poder, ¿no? Él niega que en su condición de presidente se encuentre en una desigualdad. Él dice que los periodistas y los presidentes o los mandatarios El presidente maneja la CIDE, somos muchacho. iguales. La CIDE ha plantado pruebas, ha violentado personas, interviene en manifestaciones públicas. Digo, solo por citar una de las tantas herramientas que tiene el Estado que hacen que un presidente no tenga ninguna simetría con nadie. Con nadie, porque tiene recursos que nadie tiene. Bueno, para él no. No, bueno, pero es, Tremendo. Y después otra es una cosa. tontería lo que dice. Es una tontería absoluta y me da mucha pena que haya gente que crea sus tonterías. Y después otra cosa, también nuestra solidaridad a nuestro compañero Por Ali supuesto. Lijalad y esto que vos decías, ¿no? La autocensura. Hay muchas encuestas a periodistas que bueno, son anónimas, pero las pueden buscar, son anónimas en cuanto a los nombres que proponen esto, ¿no? Que plantean esto, que hay un montón de personas que se ven autocensuradas, Claro, ¿no? pasa eso. Y porque los ataques son muchos. Te tenés que cuidar, pasa qué eso sé yo, y es una hay cagada. bueno, por eso, es una cagada, no podés omitir el tema No. y al mismo tiempo hay que ponerlo en su justo término. Es grave y pasan otras cosas que son igual de graves y que son las que se buscan ocultar con esto. Ahora, ojo porque la escalada va a ser cada vez peor a medida que se profundice la gravedad de una economía que es muy violenta, muy agresiva con las mayorías populares Claro, en es Argentina. pegarle al mensajero, eso es importante. Es que ni siquiera es pegarle al mensajero, es distraer la atención de los temas como si la gente no supiese que la guita no le alcanza porque en la tele no se hable de eso. Es una tontería que no es un invento de Milei, es una tontería que hacen muchos gobiernos. Por eso yo citaba el caso prehistórico de Carlos Corach, digamos. La pretensión de manipular la agenda en función de los intereses del gobierno de turno no es un invento de Milei. Ahora, el tema es que Milei lo hace con cosas que son peligrosas y que si se rompen no tienen repuesto. Como lo vivimos en el Destape en el caso de Roberto Navarro, que estuvo 2 días internado por una agresión física. Hay cosas que se rompen y no tienen repuesto. Total. Entonces, no es joda.